Ya estamos de regreso con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión, y los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados convocaron este miércoles a una reunión de emergencia para buscar un pacto nacional y reducir la violencia política que se vive en México rumbo a las elecciones del 2 de junio. Para darnos más detalles, saludo aquí en el estudio a Jorge Romero, coordinador de los diputados del grupo parlamentario del PAN. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues vaya que los datos de personas asesinadas, de candidatos o candidatas asesinadas, pinta para superar el 2018 y las elecciones intermedias del 2021. Sí, mi querido Mario, pinta para que sea el peor proceso electoral en la historia moderna de este país. Sí. Y esto lo primero que queremos decir es que hay que sensibilizarlo, hay que asimilarlo. Mira, a lo mejor muchas personas que viven o que vivimos en lugares del país donde tenemos que reconocerlo, no pasa tanto esto, no dimensionamos lo que es vivir en otras entidades en donde ya es un infierno vivir ahí, en donde estar escuchando balazos como si estuvieras en el Medio Oriente, lo digo con todo respeto, ya es algo normal, ya se normalizó la violencia. Pero fíjate qué es lo que está de fondo en esto, querido Mario. Está pasando en México que quienes están decidiendo ya quiénes van a ser nuestras autoridades, ya no vamos a ser nosotros la gente con su voto. Lo que está pasando es que el crimen organizado está diciendo, va a ser quien yo diga, mediante las balas. Sí, sí. El caso que pasó en Marabatío, Michoacán, en donde en el mismo día, Mario, tanto al candidato de la coalición oficialista como al candidato de la coalición opositora los mataron el mismo día. Pues ese es un obvio mensaje que está mandando el crimen organizado para decir aquí mando yo, ya me dan igual tus votos. Y esto es gravísimo, Mario, porque entonces significa que podemos perder el Estado mexicano, y a eso es a lo que estamos convocando para, más allá de hacer 10,000 diagnósticos, ponernos de acuerdo en qué es lo que nosotros podemos hacer, conscientes de nuestros alcances, porque no somos el gobierno, somos el poder legislativo, pero en eso estamos tratando de ayudar a darle solución a este problema. ¿Qué incluye este pacto entre todos los partidos, los órdenes de gobierno para frenar la violencia política? ¿Qué es lo que están proponiendo? Mira, primero que de verdad sea un tema que despoliticemos, y mira que te lo está diciendo el PAN, alguien del PAN. Mira, es irónico porque también se ofenden mucho. Me refiero al gobierno, a ellos. Dicen, dejen de politizar este tema. No, a ver, estamos siendo nosotros los primeros en decir que no politicemos este tema, en verdad, por la gente. Nada más, lo que no puede pasar es que crean que visibilizarlo es estar grillando con el tema. Pues es que este tema está pasando y lo primero que tenemos que hacer es dejar claro que estamos en una crisis grave. Porque, Mario, lo digo con muchísimo respeto, a las personas a las que las han privado de su vida, van 20 aspirantes. Pues, todas esas antes vieron que mataron a alguien más y todas esas dijeron, es una noticia, híjole, qué mal por la persona. Y luego fueron ellas, Mario. O sea, ¿quién tiene ahorita asegurado qué? Faltan 60 días. Y ya van a ser en estos primeros 30 días el número más alto de personas que han privado de la vida. ¿Quién tiene asegurado qué? Las cosas es no politizar este tema, nos queda claro. Y segundo, pedirle al gobierno federal, no es politizarlo, es pedirle al gobierno federal que cuide al resto de los aspirantes, mujeres y hombres en este país, en las zonas que sabemos que hay más conflicto, que todos sabemos cuáles son esas zonas. Y exigirlo como... No, insisto, como grupo parlamentario, sino como legisladoras y legisladores de este país, para todos los partidos y todos los aspirantes. El presidente López Obrador dice que sí, que la Guardia Nacional, pero también habla de la responsabilidad de los estados, de los gobiernos estatales, y traigo ahora el tema de Gisela Gaitán, de esta candidata asesinada en Guanajuato, un gobierno que encabeza Diego Sinue, panista. ¿Sí? Y que, bueno, pues hay repartición de culpas, ¿no? Dicen, oye, pero es que el Instituto del Estado, el Instituto Electoral y la Secretaría de Seguridad no le puso a los custodios para que resguardaran la seguridad de la candidata. En fin, es un tema de que se echan la bolita, ¿no? Gobierno federal, gobiernos estatales, municipales. A ver, yo sí creo que en todos los casos, en todos, sí esta es una responsabilidad compartida. O sea, tenemos que decidirlo. O sea, es que no puedo yo decir que qué tragedia en Michoacán y no decir que qué tragedia en Guanajuato, decirlo con todo respeto en ambos casos, pero también con toda claridad.
Esta sí es una responsabilidad compartida. Y cuando hay un fallo y ese fallo equivale a la pérdida de una vida, es un fallo gravísimo y por lo tanto una responsabilidad grave de todas las partes que estuvieron involucradas. Aquí lo que nosotros hacemos es el llamado a que, insisto, más allá de colores, este es el mensaje que yo más quisiera transmitir. Solo Dios sabe cómo van a quedar las cosas después del 2 de junio, mi querido Mario. Pero en el PAN existe un ánimo de que por lo menos en este tema, en el de la seguridad, en la de tu seguridad, la de tus hijos, tus hijas, tenemos que despolitizar el tema. O sea, tenemos de veras que hacer un pacto para decir cómo nos ponemos de acuerdo para que gobierne Morena, gobierne PAN o gobierne quien tú quieras, pero sea una decisión de la gente, Mario. O sea, eso es lo que a nosotros ahorita más nos preocupa, porque se están perdiendo vidas por la lucha por el control de los espacios de gobierno que están peleando a balazos el crimen organizado. Nos tenemos que poner de acuerdo hasta los que más debatimos para impedir que eso pase en México. Y nosotros tenemos que entender, insisto, que también es responsabilidad de todos y de todas. Es lamentabilísimo lo que pasó en Celaya y lo que tenemos que hacer, insisto, es ponernos de acuerdo para que no vuelva a pasar. Solo un comentario sí te haría, y aplica para Guanajuato y para Michoacán y para Guerrero. O sea, no lo estoy politizando partidistamente. Es incomparable la fuerza que tiene el gobierno federal con la fuerza que tienen los estados, incluso unidos en 32. O sea, nada más, sí es responsabilidad compartida, pero es infinitamente superior por parte del gobierno federal. Y que lo asuma el presidente, hombre. Este presidente que lo único que hizo fue dividirnos durante 6 años. Por eso a lo mejor estamos así. El acuerdo pacto es que haya más elementos de seguridad custodiando a los candidatos y candidatas. ¿Es básicamente eso? Es básicamente pedirle al INE, me duele decir que ya se tardó el INE, porque ya llevamos un buen rato pidiéndoselo, nos entregue una cosa que se llama Atlas de Riesgo. Ese Atlas de Riesgo, que además el INE lo tuvo que elaborar por mandato del Tribunal Electoral, lo que te dice es dónde está peor el país. Y pues todos ya sabemos dónde está peor el país. El país está incendiado en Guerrero. De verdad te lo digo, Mario. No, hay lugares en Guerrero, en Michoacán, en donde no puedes entrar. Y le dicen, Zacatecas, a los candidatos, Sonora, en fin, ¿quién Sinaloa eres? Candidato y vengo a hacer campaña. Date vuelta y lárgate o te agarro a balazos a ti, a toda tu gente que viene contigo. Eso pasa en México. Eso está pasando en más lugares que en otros. Ahí es donde nosotros queremos saber cuáles son, hacer ese diagnóstico y después pedirle al gobierno federal, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuida a los aspirantes de estas zonas. Es nuestro granito de arena. No vemos que sea tan difícil de eso. O sea, no entendemos por qué después de ese diagnóstico no pueda haber lo doble de prevención para las aspirantes y los aspirantes en esas zonas. ¿Tú crees que hubiera pasado lo mismo en este último caso lamentabilísimo en Celaya? Si la gente ve que viene resguardada, pues por lo menos se la piensan un poquito más. Pero bueno, ya pasaron 30 días, faltan 60, a ver cómo sigue este gobierno. El Tribunal Electoral ha deslizado y después ya no sé si como que recularon o se arrepintieron los magistrados, pero dijeron, a ver, si hay cantidad de denuncias de injerencia del crimen organizado en los procesos electorales locales, estatales y a nivel federal, hay riesgo de que se invaliden las elecciones. ¿Cómo ves ese escenario? No, es que ya es un horror tener que reconocer que ya hacia allá vamos, y directito, en línea recta, justo hacia allá vamos, y ayer también lo hablábamos y hoy lo vamos a formalizar. A ver, nosotros por legislativo, por Constitución, por el 105 constitucional, ya no podemos hacer ninguna reforma electoral. O más bien dicho, sí podemos hacerla, pero ya no aplicaría para este proceso electoral, sino para el siguiente. Entonces, nosotros ya no podemos hacer una disposición, pero se está diseñando un pacto para dejarlo así de claro, Mario. En una elección en donde haya sido notoriamente incidente el crimen organizado, porque no solamente matando a una persona, privándola de la vida, en donde haya sido decisivo el crimen organizado, esa elección se va a anular. Y entonces le quitas al crimen organizado su máxima motivación de participar. Porque hagas lo que hagas, no va a quedar la persona que tú quieres. Entonces, yo sé que esto va a tener muchísimas complejidades. Yo sé que muchísima gente podrá decir, es increíble que ya estén pensando en algo así,
Pero bueno, es el resultado de querer ofrecer, después de 6 años, abrazos a los delincuentes. Ah, qué bonito eslogan, qué torpeza. ¿Dónde nos tienen ya como país por haberle ofrecido abrazos a los delincuentes? Mira dónde nos tiene. Lo bonito que sonó hace 5 años y medio. Y ahora miren dónde nos tiene la política de haber ofrecido abrazos a los delincuentes. Estamos en un México entregándose a la delincuencia organizada. Y eso es algo que no lo vamos a permitir. Ya. Oye, Jorge, pues ya casi se nos acaba el tiempo, tenemos que ir con otros temas, pero te pregunto rápido, de la jornada laboral de 40 horas, ¿no va a pasar o sí va a pasar? Pues ustedes dicen, a ver, Morena, pues hay que impulsarla, ¿no? Mire, nosotros lo hemos dicho desde un principio. El PAN está listo para votarla a favor porque tenemos todas las ganas reales de apoyar a la clase trabajadora. Los que no se ponen de acuerdo son ellos, o sea, Morena. Pues perdón, pero es la verdad. Ellos fueron los que propusieron la iniciativa y luego el presidente fue quien la bajó. La vetó, sí. Entonces, esa es la consecuencia para mis compañeras y compañeros de Morena de haberle entregado al presidente la facultad que a ustedes les tocaba, que era legislar. Pero como ustedes aceptaron que no se mueva ni una coma lo que decide el presidente, pues ahora la misma iniciativa que ustedes, Morena, metieron, ya que se las bajó el presidente, pues ya no se va a poder, por lo visto. Bueno, pues estamos en contacto. Gracias, Jorge Romero, por haber venido. Al contrario, gracias a ti, Mario, a ti y a todo. El coordinador de los diputados del PAN allí en San Lázaro.